En un pequeño pueblo de Galilea llamado Cana se celebraba una boda. La alegría llenaba el lugar. Había música, risas y mucha gente compartiendo la comida y el vino. Entre los invitados estaba la madre de Jesús, y también Jesús, acompañado por sus discípulos. Todo transcurría con gozo. Los novios saludaban a los invitados, el maestresala servía las copas, y los sirvientes iban y venían con cántaros. Era un día de celebración. Pero pronto algo empezó a inquietar a los que servían. El vino se estaba terminando. En una boda judía, eso era una gran vergüenza. Quedarse sin vino significaba que la fiesta podía apagarse, y con ella la alegría de los novios. La madre de Jesús se dio cuenta de lo que ocurría. Con calma y confianza se acercó a su hijo y le dijo: «No tienen vino». Jesús la miró con ternura. Sabía que esas palabras iban más allá de lo visible. Con voz tranquila respondió: «Aún no ha venido mi hora». Fue una respuesta que solo ella comprendió por completo. No insistió, no discutió, simplemente esperó. Sabía que su hijo nunca actuaba sin propósito. Mientras tanto, los discípulos observaban sin entender del todo. Sentían que algo importante estaba a punto de suceder, aunque no sabían qué. La música continuaba, pero el ambiente había cambiado. Había una tensión silenciosa, como si el cielo mismo estuviera esperando. Antes de seguir, si esta historia está tocando tu corazón y deseas apoyar este contenido, dale me gusta y suscríbete para ayudarnos a compartir la palabra de Dios con más personas. El rostro de Jesús permanecía sereno. La madre, firme en su fe, sabía que él obraría en el momento justo. La fiesta seguía, pero algo invisible estaba por comenzar. La madre de Jesús miró a los sirvientes que se movían inquietos, sin saber qué hacer. Con una voz tranquila, llena de fe, les dijo unas palabras que quedarían grabadas para siempre. «Haced todo lo que él os dijere». No explicó más. Solo confió. Esa confianza fue suficiente para que los sirvientes esperaran atentos las indicaciones de Jesús. Cerca del lugar donde se celebraba la boda, había 6 tinajas grandes de piedra. Eran las que los judíos usaban para los ritos de purificación. Cada una podía contener muchos litros de agua. Estaban casi vacías, cubiertas de polvo por el movimiento de la fiesta. Jesús se levantó y caminó hacia ellas. Su paso fue firme, pero sereno. Los sirvientes lo siguieron en silencio. Entonces Jesús les habló con sencillez, sin elevar la voz. «Llenad estas tinajas de agua». Ellos obedecieron sin hacer preguntas. Trajeron cántaros, iban y venían desde el pozo, llenando cada tinaja hasta arriba. El sonido del agua cayendo rompía el silencio del momento. No sabían por qué lo hacían, pero algo en la presencia de Jesús les inspiraba respeto y confianza. Cuando terminaron, Jesús los miró y dijo: «Sacad ahora, y llevadlo al maestresala». Los sirvientes se miraron entre sí, sin comprender, pero obedecieron. Tomaron una copa, la llenaron con el líquido que acababan de sacar y comenzaron a caminar hacia el encargado de la fiesta. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo, pero el aire estaba lleno de expectación. La madre de Jesús observaba desde lejos, con una leve sonrisa. Ella sabía que algo divino estaba sucediendo delante de todos, aunque nadie lo notara todavía. El maestresala levantó la copa, sin saber de dónde venía ese vino. Y en ese instante, lo imposible estaba a punto de revelarse. El maestresala tomó la copa con gesto distraído. No sabía que ese vino había sido sacado de las tinajas que poco antes estaban llenas de agua. Dio un sorbo, y se detuvo. Lo miró otra vez. Probó de nuevo. Su expresión cambió por completo. El vino era excelente. Su sabor era profundo, puro, mejor que cualquier otro que se hubiera servido antes. El maestresala quedó sorprendido. Llamó al esposo de la boda y le habló con una sonrisa llena de admiración. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. El novio lo miró sin entender. No sabía nada del milagro. Nadie lo sabía, excepto los sirvientes, que aún tenían las manos húmedas por el agua que habían vertido, y la madre de Jesús, que observaba con el corazón lleno de gratitud.
Jesús permanecía en silencio. No hizo gestos grandiosos ni pronunció palabras de poder. Todo ocurrió de manera sencilla, en medio de una celebración común. Pero en ese silencio, el cielo se había movido. Lo natural había sido tocado por lo divino. Los discípulos lo miraban con asombro. Habían visto a su maestro transformar algo ordinario en algo extraordinario, sin esfuerzo, sin espectáculo, con la autoridad de quien tiene el poder de Dios. En ese momento comprendieron que estaban frente a alguien que no solo hablaba de milagros, sino que los hacía realidad. El ambiente volvió a llenarse de alegría. El vino nuevo corría entre las copas, la música subió de tono, y todos celebraban sin saber que estaban bebiendo de un milagro. Fue el comienzo de algo mucho más grande, el primer paso de una historia que cambiaría al mundo. La música seguía sonando, y todos disfrutaban del vino sin imaginar lo que acababa de ocurrir. Solo unos pocos sabían que el agua se había convertido en vino por el poder de Jesús. Nadie vio cómo sucedió. No hubo relámpagos ni voces desde el cielo. Fue un milagro silencioso, humilde, pero lleno de gloria. Los sirvientes no podían apartar la mirada de las tinajas. Aún recordaban cómo las habían llenado con agua hasta el borde, y ahora estaban llenas de vino. Lo habían visto con sus propios ojos. Uno de ellos se llevó la mano al pecho, temblando. Había comprendido que estaba frente a algo que solo Dios podía hacer. La madre de Jesús contempló la escena con paz. No necesitó decir nada. Su corazón sabía que el momento había llegado, que su hijo había comenzado su obra. Sus ojos se llenaron de una luz que no venía de las lámparas, sino de la fe cumplida. Los discípulos, sorprendidos, guardaron silencio. Todo lo que habían escuchado de él, ahora lo veían hecho realidad. En sus corazones nació una certeza nueva: Él es el Hijo de Dios. Y creyeron en él. Aquel día, en una sencilla boda de pueblo, comenzó algo que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Lo que parecía una falta, la escasez de vino, se convirtió en abundancia. Donde había vergüenza, apareció gozo. Donde había temor, surgió fe. Así fue el principio de las señales que Jesús hizo en Caná de Galilea. Allí manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. La fiesta continuó, pero para los que habían visto, nada volvió a ser igual. Sabían que el mismo Dios que habló en el principio estaba ahora entre ellos, transformando lo simple en milagro, y lo cotidiano en testimonio eterno. El milagro de Caná no fue solo un acto de poder. Fue una señal con un mensaje profundo. Jesús no solo cambió el agua en vino, sino que mostró algo mucho mayor, el comienzo de un nuevo tiempo, el tiempo de la gracia. El agua de las tinajas era símbolo de las purificaciones antiguas, de las costumbres religiosas del pueblo. Jesús no las rechazó, pero las llenó de un significado nuevo. Donde antes había solo rito, ahora había vida. Donde había agua común, Él trajo vino nuevo. Ese vino no era solo una bebida. Representaba la alegría, la bendición y la presencia de Dios. El Maestro estaba enseñando que el reino de los cielos había llegado, y que su poder podía transformar lo ordinario en algo santo. La madre de Jesús había dicho: «Haced todo lo que Él os dijere». Esa fue la clave. Los sirvientes obedecieron, aunque no entendían. Y por su obediencia, vieron un milagro. Así también ocurre hoy. Cuando confiamos en las palabras de Jesús, aunque no comprendamos del todo, su poder se manifiesta en nuestras vidas. Los discípulos miraban a Jesús con reverencia. En silencio, cada uno meditaba lo que había visto. Comprendían que no seguían a un maestro más, sino al Hijo de Dios hecho hombre. Aquel vino que alegró la boda era una muestra del gozo que Él traería a todo corazón que creyera en su nombre. La fiesta terminó, pero el recuerdo de lo ocurrido no se borró. En aquel pequeño pueblo de Galilea, comenzó a correr la noticia de algo extraordinario. Sin alardes, sin testigos masivos, Jesús había iniciado su camino de milagros, mostrando que el amor de Dios podía transformar lo más simple en algo eterno. Y así, lo que empezó con una boda común, se convirtió en el principio de una obra divina que cambiaría la historia del mundo. Después de aquel día en Caná, nada volvió a ser igual. El milagro del vino marcó el comienzo del ministerio de Jesús en la tierra. Fue su primera señal, la que mostró su poder y reveló su gloria. Desde ese momento, sus discípulos comprendieron que no seguían a un maestro común, sino al Hijo de Dios. El milagro se extendió de boca en boca. Algunos lo contaban con emoción, otros con duda, pero todos hablaban de lo ocurrido en aquella boda. Sin embargo, Jesús no buscaba fama ni admiración. No buscaba multitudes,
sino corazones dispuestos a creer. El vino nuevo de Caná fue más que una bebida, fue el anuncio de un nuevo comienzo. Jesús había venido a traer una vida transformada, a llenar los corazones vacíos con su amor y su espíritu. Lo que antes era agua, simple y corriente, Él lo convirtió en gozo, en abundancia, en testimonio del poder de Dios. Los discípulos lo siguieron con más convicción. Habían visto con sus propios ojos que el reino de Dios había llegado, no con truenos ni guerras, sino con compasión y poder. En cada paso, Jesús les enseñaba que los milagros no eran solo señales de fuerza, sino expresiones del amor del Padre hacia su pueblo. La madre de Jesús guardó todo en su corazón. Ella sabía que ese era solo el principio, que su hijo pronto haría cosas mucho mayores. Había esperado este momento desde hacía años, y verlo comenzar con un gesto tan sencillo y lleno de bondad la llenó de paz. El sol comenzaba a ponerse sobre Caná. El ruido de la fiesta se apagaba poco a poco. Pero en el cielo, un nuevo amanecer espiritual se levantaba. La historia de la salvación había dado su primer paso visible entre los hombres. Después de aquel día, Jesús, su madre y sus discípulos salieron de Caná. Iban tranquilos, caminando por los caminos polvorientos de Galilea. Nadie imaginaba que aquel pequeño grupo sería el inicio de algo tan grande. Pero el poder de Dios ya se había manifestado, y la noticia del milagro comenzaba a correr entre los pueblos cercanos. Algunos hablaban de un joven que había convertido el agua en vino. Otros decían que era un profeta. Y aunque muchos no entendían cómo había ocurrido, todos coincidían en una cosa: donde Jesús estaba, algo especial sucedía. Los discípulos recordaban cada detalle. El tono de voz de Jesús, la fe de su madre, el asombro del maestresala. Todo había sido real. Y en el silencio de sus corazones, comenzaron a creer más profundamente. No solo por lo que habían visto, sino por lo que sentían dentro de ellos: paz, esperanza y una alegría nueva. Jesús no comentó mucho sobre lo ocurrido. Para él, no se trataba solo de mostrar poder, sino de revelar el corazón del Padre. Su propósito no era sorprender, sino transformar. Cada paso que daba, cada palabra que decía, llevaba el mensaje de un Dios que quería acercarse a su pueblo, no con temor, sino con amor. El milagro de Caná fue la primera chispa de una luz que pronto se extendería por toda la tierra. En los días siguientes, más personas empezarían a escuchar su voz, a ver sus obras y a sentir que en él había algo que ningún otro podía ofrecer. Mientras caminaban juntos, los discípulos comprendieron que seguir a Jesús no sería un camino fácil, pero sí el más valioso. Habían visto su gloria y sabían que valía la pena entregar la vida para conocerle más. El vino nuevo de Caná no solo alegró una boda, también fue el símbolo del gozo eterno que Jesús traería a todos los que creyeran en él. El milagro de Caná fue silencioso, pero su poder fue inmenso. No hubo multitudes, ni proclamaciones públicas. Solo unas pocas personas vieron lo que sucedió: unos sirvientes, unos discípulos y una madre que creyó antes de ver. Sin embargo, en ese pequeño acto, Dios mostró su grandeza. Jesús no hizo el milagro para ser admirado. Lo hizo por amor. En una boda sencilla, en un pueblo pequeño, mostró que el poder de Dios puede manifestarse en los momentos más comunes de la vida. No escogió un templo, ni una multitud, sino una casa llena de alegría y necesidad. Así es como Dios obra, en lo cotidiano, en lo simple, en lo que muchos no notan. Jesús enseñó que la fe no necesita escenarios grandes, sino corazones dispuestos. Unas palabras de su madre, una obediencia de los sirvientes y una acción de su poder bastaron para transformar una situación común en un milagro eterno. Aquel vino no solo alegró a los invitados, también anunció una verdad espiritual profunda. Jesús venía a traer un vino nuevo, una vida nueva, llena de esperanza, gracia y perdón. Ese vino representaba la alegría del reino de Dios, que nunca se acaba y que todos pueden recibir. Los discípulos comprendieron que el poder de su Maestro no dependía del ruido ni de la fama, sino de su autoridad divina. Vieron que el reino de Dios no llegaba con fuerza humana, sino con humildad, obediencia y amor. Esa fue la lección de Caná, que Jesús no busca reconocimiento, sino corazones. Y que los milagros más grandes pueden ocurrir en silencio, cuando simplemente confiamos en Él. A partir de ese día, los que habían visto el milagro ya no podían volver atrás.
Habían conocido a aquel que transforma el agua en vino, y también los corazones endurecidos en fe viva. El milagro de Caná fue solo el comienzo. En aquel pequeño pueblo de Galilea, Jesús dio su primera señal. Pero cada acto, cada palabra suya, apuntaba a algo mucho más grande que aún estaba por venir. Los discípulos no lo sabían entonces, pero ese vino nuevo era un anuncio. Un día, en una cena parecida, Jesús levantaría otra copa, y diría: «Esta es mi sangre, que por muchos es derramada». El vino de Caná anunciaba el sacrificio del Cordero, el momento en que el amor de Dios se derramaría para siempre sobre el mundo. En Caná, Jesús transformó el agua en vino. Más adelante, transformaría el dolor en esperanza, la muerte en vida, la cruz en victoria. Cada milagro, cada enseñanza, era parte del plan divino que había comenzado silenciosamente en aquella boda. La Madre de Jesús guardaba todo en su corazón. Recordaba las palabras del ángel, los años de silencio, y ahora veía cómo su hijo empezaba a cumplir lo que Dios había prometido. Ella sabía que su hora aún no había llegado del todo, pero también comprendía que el camino ya estaba abierto. Los discípulos, al mirar atrás, entenderían que ese día había sido el punto de partida. En Caná aprendieron a confiar, a obedecer, a creer incluso sin entender. Y esa fe los acompañaría cuando vieran a su maestro sanar enfermos, dar vista a los ciegos y levantar a los muertos. Así comenzó la historia del Salvador, con un milagro de amor, en un momento simple, en una boda llena de alegría. Ese fue el inicio de la manifestación de su gloria, la primera señal del reino que había venido a traer. El vino nuevo fue solo el principio. La verdadera abundancia estaba por revelarse, cuando Jesús ofreciera su vida para llenar al mundo con la gracia de Dios. El milagro de Caná no fue solo una historia del pasado. Es una enseñanza viva para nosotros hoy. Jesús mostró que puede transformar cualquier situación, por difícil o pequeña que parezca. Así como convirtió el agua en vino, también puede cambiar la tristeza en gozo, el vacío en plenitud y el miedo en fe. Nada es demasiado común para Él. Lo que para otros es insignificante, para Dios es una oportunidad de mostrar su amor. A veces pensamos que los milagros solo ocurren en los grandes momentos, pero Caná nos enseña que Dios también obra en lo cotidiano, en el hogar, en la familia, en las necesidades simples del corazón. La Madre de Jesús dijo: «Haced todo lo que Él os dijere». Esa sigue siendo la clave. Cuando obedecemos su voz, aunque no comprendamos, Él actúa. No siempre con ruido ni espectáculo, sino con poder silencioso que cambia vidas desde adentro. El vino nuevo representa la vida transformada que Jesús ofrece. Él no solo da lo que falta, da algo mejor. Lo que Él hace siempre supera las expectativas humanas. El vino que Jesús preparó no fue solo suficiente, fue excelente. Así también es su gracia, abundante y perfecta. Hoy, ese mismo Jesús sigue presente. El mismo poder que obró en Caná está disponible para todo aquel que cree. Él puede llenar tus tinajas vacías, restaurar tu alegría y renovar tu fe. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale me gusta, suscríbete al canal y comparte este vídeo para que más personas conozcan el amor de Dios. Y no te pierdas el próximo vídeo que estaremos subiendo. Dios les bendiga.